Minuto 31 del programa para Venezuela. Estados Unidos continúa sancionando a funcionarios del gobierno chavista. Yo me pregunto, ¿qué utilidad práctica tienen tales sanciones? ¿Hasta qué punto esas sanciones funcionan como golpe de efecto político de Trump o como bandera movilizadora para el presidente Maduro? Mesa de actualidad con el economista Andrés Giuseppe en CNN Caracas. Giuseppe es especialista en política y comercio petrolero y es secretario nacional del Movimiento Profesionales de Venezuela. Buenas noches, señor Giuseppe. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación al programa. Óigame, antes de entrar de lleno en el tema, ¿tienen ustedes en el Movimiento de Profesionales de Venezuela el número exacto de los profesionales que han tenido que abandonar el país? No, realmente no. ¿Cuántos cree usted que han abandonado en los últimos años el país? ¿Cuántos médicos, ingenieros, periodistas, actores han abandonado Venezuela? No, mucha gente valiosa se ha tenido que ir, pues se ha dificultado muchas cosas aquí en el país, en lo económico, fundamentalmente. Bueno, voy a presentar en CNN Miami al señor Gilberto Carrasquero, abogado y politólogo. Bienvenido, señor Carrasquero. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí. El gobierno de Estados Unidos sancionó a otros 4 funcionarios venezolanos. Los acusa de robar fondos públicos, dinero del Estado, de violar los derechos humanos. Entre ellos, el general retirado Rodolfo Clemente, Marcos Torres, cercano a Maduro, también el exgobernador del Estado Bolívar, Francisco José Rangel Gómez, que está relacionado de alguna manera, o Estados Unidos lo relaciona de alguna manera con las bandas armadas que operan en el sector minero del Estado Bolívar. Su opinión al respecto, ¿estas sanciones sirven de algo o no sirven? Bueno, a ver, yo creo que estamos en presencia de la ejecución de un protocolo. Estas sanciones no son un hecho aislado. O sea, los Estados Unidos viene teniendo una posición cada vez más fuerte contra el gobierno de Maduro. El presidente Trump claramente lo ha llamado dictador, lo ha llamado narcotraficante. Hay una serie de sanciones, incluso el vicepresidente en ejercicio de la vicepresidencia de Venezuela está hoy en la lista de la DEA como narcotraficante. O sea, estamos hablando de un cerco que cada vez se hace más pequeño. El presidente Trump incluso ha dicho cosas como que no descarta la vía militar para Venezuela, mandó al vicepresidente Pence a una gira por la América Latina a buscar apoyos para incrementar el cerco, y cada vez van a ser sanciones más fuertes y cada vez van a haber cosas más fuertes. Y lo que se avecina en Venezuela va a disparar acciones importantes en el espacio internacional, porque en Venezuela lo que viene es muy duro. Señor Giuseppe, ¿usted cree que estas sanciones realmente impactan al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Desde el punto de vista político, en Venezuela la revolución ha venido ganando espacio en los últimos años, y yo creo que uno de los grandes promotores de la unidad nacional, fundamentalmente en función de la revolución, ha sido esa serie de sanciones que realmente ha dejado muy mal parado a los que lo siguen, ¿no? Fundamentalmente en el país y en el exterior. Donald Trump, sus sanciones, el bloqueo, esa agresión permanente y sobre todo esas sanciones recientes develan que su agenda va a seguir siendo de conflicto con el país, va a seguir una agenda sobre todo de bloquear, de presionar al gobierno revolucionario, y sobre todo son una agenda política que tiene unos efectos contundentes en lo económico, para buscar de una otra forma lo que ellos están tratando de citar desde hace varios tiempos, que es la insatisfacción social, con fines de generar una crisis política más profunda en el país. Sin embargo, el año 2017 demostró que la revolución consiguió la paz, que la revolución bolivariana fue a 3 veces a elecciones, y donde salieron derrotados fundamentalmente los aliados de Donald Trump en Venezuela, en los procesos electorales. Pues estamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, está plenipotenciaria, tenemos 19 gobernadores, 305 alcaldes, casi el 91% de los alcaldes, y eso determina que la agenda política en Venezuela la está ganando la revolución, y estamos en un proceso de resistencia económica ante los ataques permanentes de Donald Trump. Recuerden que con la etiqueta Camilo Venezuela, hashtag Camilo Venezuela, ustedes también pueden participar en la conversación. Señor Carrasquero, usted ha hablado de la vía militar. Los venezolanos que están en contra de Maduro, ¿creen realmente en esa vía militar que dejó entrever alguna vez el presidente Trump? O sea, los venezolanos antigobiernos de la oposición, ¿creen realmente que meter
150.000 soldados estadounidenses en Caracas, ¿va a resolver la situación? Bueno, yo te digo, hay varias cosas. ¿Usted cree en la vía militar? Yo creo en la vía militar. Yo creo que no hay otra manera. Creo que este es un gobierno de ampones, de narcotraficantes, de gente que claramente está de espaldas a la Constitución y a las leyes. Creo además que han fabricado una situación económica donde estamos a punto de pasar de hambre a hambruna. Este señor que acaba de opinar, yo no entiendo cómo puede decir que las sanciones tengan algún efecto en lo económico. La verdad es que para la destrucción del aparato productivo que se ha hecho en Venezuela, el gobierno no ha necesitado ningún aliado ni ninguna ayuda. El país viene depauperándose en lo económico de manera paulatina y dramática por los últimos años y va a entrar en barrena. Lamentablemente, el default que ha sucedido esta semana, que se ha sido ya claramente anunciado por Standard & Poor's, así que Venezuela entra en una situación económica que va a empeorar dramáticamente. La inflación acumulada del año 2017 en los estimados más conservadores es 2.600. El profesor Hanke de la Universidad de Harvard dice que son más de 4.000. O sea, estamos hablando de una inflación que ranquea con las mayores inflaciones de la historia del continente, solamente sobrepasada por Bolivia en el año 90 y por Perú del año 89. Entonces, estamos hablando de una situación realmente dramática, donde los venezolanos cada vez pierden más su poder adquisitivo. Aquí no hace falta ninguna sanción de nadie para que el gobierno, o sea, el gobierno ha ganado, todo lo que ha ganado pues se lo ha robado, porque tienen cooptado las instituciones, un gobierno que ha estado de espalda a la ley y a la Constitución por muchos años y que maneja las instituciones a su antojo y básicamente ha permitido que estos sigan ganando elecciones falsas, elecciones montadas como una suerte de show que se han legitimado con la participación de algunos factores de la oposición. Señor Giuseppe, en Caracas, usted me ha dicho que el 2017 ha sido un año, no digo glorioso, pero que ha sido un año muy fructífero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y ha enumerado todas las victorias electorales según usted. En 2016 el presidente Nicolás Maduro dijo, y le voy a citar, en Venezuela no hay hambre. Pasamos un momento difícil, pero el pueblo tiene acceso a sus bienes. Fin de la cita. Señor Giuseppe, ¿repetiría hoy el presidente Maduro algo así? ¿Cree usted que repetiría esa frase? Sí, como te dije... ¿Sin inmutarse? Venezuela está... Sí, fíjate, Venezuela actualmente está resistiendo a una serie de ataques externos sobre la economía. Fundamentalmente hemos visto las sanciones, el bloqueo financiero, el cerco que le tiene el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Hemos visto cómo una organización que se llama Dollar Today, que utiliza los servidores allá en Estados Unidos, que libremente utilizan los medios de comunicación, incluso las redes sociales en las plataformas tecnológicas de Estados Unidos, desde allí están incidiendo en la inflación en Venezuela, gracias a unos aliados internos que tienen en Venezuela, que todos los días le hacen seguimiento al dólar paralelo. Estamos hablando de los gremios empresariales, Fedecámara, Consecomercio, Benacham, que lideraron el golpe de Estado del año 2002, donde Gilberto Carrasquero estuvo allí en Miraflores el 11 de abril, cuando por la vía militar sacaron al presidente Hugo Chávez Frías, que duró 48 años, hay que recordarlo. Él fue uno de los que firmó y participó, y claro que él llama otra vez a que los militares se le alcen a Nicolás Maduro. Sin embargo, las Fuerzas Armadas en Venezuela son bolivarianas, las Fuerzas Armadas de Venezuela apoyan la revolución. Actualmente, evidentemente, la situación económica se ha complicado, la inflación es una realidad, los niveles de productividad de los gremios empresariales es una realidad, eso ha generado también el bachaqueo corporativo, hay lo que se llama la extracción del dinero, el bolívar que se está fugando por Colombia, es decir, un cerco económico que se le ha impuesto, una agenda agresión económica que se le ha impuesto al gobierno de la revolución bolivariana. Sin embargo, podemos decir que el gobierno ha venido satisfaciendo las necesidades del pueblo, ha venido incrementando el salario mínimo en varias oportunidades, ha emitido bonos, hay programas de asistencia social directas a las familias que de otra forma ha podido paliar en cierta forma esos ataques contundentes a la economía venezolana. Entonces, ¿usted cree que de alguna manera el presidente estaría en condiciones de repetir esta frase que le he dicho yo, sin inmutarse? Claro, porque Venezuela no se pasa hambre, que hay problemas, pero que no se pasa hambre. ¿Usted cree que el presidente lo repetiría? O sea, usted está en condiciones de decir que Venezuela no se pasa hambre. No, vale, no se pasa hambre. Hay sectores muy vulnerables de la población. El hambre es un problema estructural a nivel planetario. No, esa manipulación tampoco puede ser así. El 80% de la población del planeta sufre de un nivel de desigualdad social, y eso avalado por el Fondo Monetario Internacional, avalado por el Banco Mundial. Es decir, si lo ve por el tema del hambre, pero cuando tú me hables... No, yo simplemente estoy preguntando. Yo lo que le puedo decir es que es verdad que hay sectores
en el planeta Tierra que están muy desmejorados, pero también recordemos que hay... dígame con absoluta sinceridad, ¿usted ve a la gente buscando comida en los tachos de basura en Caracas o no los ve? ¿Usted ve a las madres... Siempre los he visto. Sociales, medicina y comida para sus hijos, no los ve? No, sí los veo, claro que se ven, eso y lo he visto ahorita, lo vi en el año 90, lo vi en la década de los 80, siempre se ha visto en Venezuela un nivel de miseria en algunos sectores. Siempre la miseria ha existido y sobre todo en el centro de Caracas siempre va a ver la gente más pobre allí, transitando por allí. Sin embargo, el nivel de satisfacción, sobre todo a través de las políticas asistencialistas del gobierno nacional, ha garantizado que lo que te estoy llamando la agresión económica, el bloqueo, la caída del precio del petróleo, ¿ves? De hecho, unos hechos de corrupción que se han develado dentro de la industria petrolera, la impunidad económica que existe hoy en día, sobre todo los empresarios que siguen todos los días al dólar paralelo y de una forma arbitraria, sin ningún tipo de elementos del mercado de bienes y servicios, simplemente te van induciendo la inflación permanentemente, generándote escasez, prácticamente sacando por un mecanismo de extracción los bienes de primera necesidad hacia Colombia. Es decir, son mecanismos que... hay que reconocerlo, la economía venezolana está siendo fuertemente atacada por factores externos. Sin embargo, el gobierno revolucionario y sobre todo el pueblo venezolano ha identificado quién es el enemigo. Por eso es que sale a votar masivamente. ¿Por qué la oposición no lanzó sus candidatos Hay algo que el pueblo venezolano... escucho. Incluso el pueblo venezolano que está con el presidente Maduro no acepta y está harto de estar harto con el tema de la corrupción, con el tema de la gente que está robando dentro del gobierno y que el fiscal William Saab, que estuvo en este programa y sentado donde usted estuvo, admitió y se comprometió a que eso había que cambiarlo. Hay que solucionar el tema de la corrupción. Así es. Permítame poner los dos, publicidad, y hablar de algo que yo creo que incluso a los chavistas les molesta, el tema de la corrupción, ¿o no? Porque a usted le tiene que molestar, ¿no? No, fíjate, el tema de la corrupción es un tema estructural. Okay. No, pero vamos a poner publicidad y después nos vamos. Aunque usted dice que el tema del hambre es estructural, okay, perfecto. La corrupción es estructural, todo es un tema estructural. Así es. Ya volvemos. Andrés Giuseppe en CNN Miami, Gilberto Carrasquero, perdón, en CNN Caracas y Gilberto Carrasquero en CNN Miami. Es evidente que mis invitados están en las antípodas ideológicas y yo les agradezco que hasta ahora todo vaya en paz. La ONG Transparencia de Venezuela dice que Venezuela acumula al menos 26.000 casos de corrupción desde que en 1999 se instauró la Revolución Bolivariana. Otro dato, según organismos internacionales citados por el Parlamento venezolano de mayoría opositora, hay 300.000 millones de dólares de fondos públicos del Estado en diferentes cuentas en el extranjero. Es de corrupción, no de público. Otro dato. Estados Unidos advirtió en septiembre pasado sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos de altos cargos políticos de ese país de esconder fondos ilegales. Creo que en estos temas mis dos invitados tal vez coincidan, porque de la corrupción todos estamos hasta acá. ¿Cree usted, señor Carrasquero, que hay una verdadera voluntad política en Caracas de acabar con este desmadre? Porque el fiscal en este programa dijo que estaba haciendo lo imposible por acabar con eso. No, chicos, eso es lo que es una lucha de pranes. Eso es una pelea de pandillas. Entre ellos, para ver quién se queda con el botín. Pero es que estamos hablando de 300.000 millones, no, mucho acá, dinero. Se han robado todo. Son unos... Ven acá, yo te voy a decir una cosa. Ser ladrón es una cosa. Ser inepto es otra. Tú ves la ignorancia de este señor que habla y ves por qué Venezuela está quebrada. No necesitan socios para destruir al país. Dicho eso, déjame decirte lo siguiente. Perdón, Carrasquero, no usemos adjetivos descalificativos para no convertir esto en un reality show de esos que salen... Pero que lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que te quiero decir es que, aparte de todo eso, el gobierno está compuesto por personas que son fundamentalmente unos desalmados. Porque ver a un pueblo muriéndose de hambre y no tener la calidad humana para decir mi corrupción, mi robo extraordinario de dinero que no necesito, no son a poder gastar, porque además no pueden salir de Venezuela. Son unos infelices que se están robando plata que jamás se van a poder gastar y que están matando de hambre un pueblo para poder seguir robando. Es algo que
raya, o sea, olvídate de la inclemencia, olvídate de la maldad. Esto es desalmados. Estos son unos tipos que no creen en nada. Están dispuestos no solo a matar, están dispuestos a hacer un genocidio. O sea, lo que está pasando en Venezuela es un genocidio. Lo que están es matando de hambre un pueblo por la irresponsabilidad. Entonces quieren decir que son unos caretablas, que son capaces de decir que son unas sanciones, que hay que una lucha económica internacional, que hay una lucha contra Venezuela. Esto es un problema simplemente, primero, de una autocracia totalitaria que ha sido establecida en Venezuela sobre la base nada más de perpetuarse en el poder. Segundo, de un narcoestado con altos tentáculos de geopolítica en el mundo que juegan a un juego de alta peligrosidad para el continente y para el hemisferio. Déjame decirte una cosa, si nosotros no entendemos que en Venezuela, el problema no es Venezuela, el hambre de los venezolanos, esta hambre dramática que estamos viviendo y que está matando al pueblo venezolano, es un terrible drama para los venezolanos. Pero que ese gobierno de ampones, narcotraficantes, irresponsables, con tentáculos con Hezbollah y con Al Qaeda y dedicados al financiamiento del narcoterrorismo global, siguen allí, es una amenaza para todo el hemisferio. Y por eso, tú tienes un hombre de la talla de Ricardo Hausmann, que es un académico de alto calibre, director del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, que escribe una carta hace 4 días, que no se queda en el análisis de la dramática depauperación económica de Venezuela, que ha llegado a números inimaginables. O sea, los Estados Unidos de la crisis del 29 es un detalle, la Europa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un detalle, al lado de la caída brutal de la economía venezolana, inflación del 4000% este año, no sabemos dónde vamos. Esto es un detalle, eso todo lo analiza Hausmann y termina concluyendo que no hay salidas otra que una intervención militar. Un tema que yo vengo trabajando hace un tiempo. Y sí, voy a decir una cosa aquí con orgullo. Yo sí estuve en abril del 2011 en Miraflores y sí estuve de acuerdo con eso, porque déjame decir una cosa, eso le hubiera evitado a Venezuela el drama que estamos viviendo. Permítame que el señor Giuseppe ponga una. A ver, sí, como señor Giuseppe, usted dice que el tema de la corrupción es estructural, es lo que entendí, y que eso es congénito, es una enfermedad ya epidémica en todo el planeta. Es lo que usted esbozó antes de ir a comerciales, ¿no? No, evidentemente que la corrupción en Venezuela es estructural. Aquí, mira, aquí hay que recordarse la historia. Imagínate tú, en el siglo XIX, Antonio Guzmán Blanco fue presidente tres oportunidades, casi que 15 años de gobierno, y es considerado el presidente más corrupto de la historia contemporánea. Hay que recordar a Carlos Andrés Pérez en la década de los 70, el caso muy connotado del regalo del barco a Bolivia. Todo ese caso fue denunciado e incluso después en su segundo mandato. Los venezolanos quieren saber, claro, entonces qué está pasando hoy. El gobierno de Maduro incluso quiere saber qué pasa en PDVSA puertas adentro. El propio presidente Maduro quiere saber quiénes están robando en PDVSA. Así es, entonces fíjate, ¿no? Está bien, pero es ¿qué así, está pasando hoy? ¿Qué opinión usted tiene de eso? Claro, por eso te estoy diciendo, mira, desde que el presidente Nicolás Maduro, recuerdo yo cuando asumió el gobierno, ¿ves? Después que ganó las elecciones en abril de 2013, en menos de un mes de tomar el gobierno, él mismo denunció una ola de corrupción en el CENIA. Después denunció una ola de corrupción en Indepavi. Después él mismo denunció en Ferrominera una ola de corrupción. Incluso se develó en PDVSA cómo estaban sacando la gasolina hacia Colombia. Él lo denunció. Y fueron muchos casos que se denunció que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro ha impulsado para detener la corrupción, y que Luisa Ortega Díaz, hoy prófuga, que fue ministro, la fiscal general de la República, los engavetó toditos esos casos. ¿Qué está haciendo Tarek William Saab, el fiscal general de la República actual? Lo que está develando una serie de hechos que estuvieron denunciados hace 3, 4 años atrás y que ya los engavetó. La lucha contra la corrupción es una lucha histórica de la izquierda. Él lo contó en el programa, él lo contó en el programa. Tengo que ir a comerciales. Usted que está en Caracas y que está viviendo el proceso, o sea, para los que están fuera del país es la debacle total y la tragedia, pero para los que están con el gobierno es el proceso revolucionario. Lo entiendo. Ahora, ¿usted sabe cuánto cuesta en Caracas ahora mismo una bolsa de arroz si apareciere? ¿Usted sabe? ¿Tiene idea? Sí. ¿Cuánto cuesta? Si lo consiguen en el mercado, en la calle, de los bochaqueros está más o menos como en 80, 90 mil bolívares, más o menos un arroz bachaqueado. Si lo compras oficialmente, según lo que se acordó, en los leyes de precios acordados con los empresarios, debería estar más o menos por el orden de 25 o 30 bolívares. Entonces hay una distorsión, pues hay una perversión en el mercado.
¿Acordado por los empresarios o forzado por el gobierno? Porque hasta donde tengo No, hay en las últimas horas el gobierno ha obligado a poner unos precios fijos, pero es noticia, no me digan que no, por favor. Es noticia, salió publicado en todo el planeta. No, sí está bien, pero... Usted, Giuseppe, muchas gracias. Ok. Ya, pero le doy una posibilidad después de la pausa, que aquí hay comerciales. Aquí hay comerciales. Tranquilo. Ya volvemos. No hay problema, no hay problema. Mi dirección en Twitter, por si les interesa, @CamiloCNN. Seguimos. La última pregunta de la noche. ¿Cómo ven ustedes el año 2018 para Venezuela? Cada invitado tiene por ley 30 segundos, no puedo dar más porque nos sacan del aire. Señor Giuseppe, sus 30 segundos. Si se pasa, el micrófono se cerrará. Carrasquero, si se pasa, micrófono se cierra. Y si Camilo se pasa, me tumban también a mí. Venga, Giuseppe, ¿cómo ve el 2018 para Venezuela? El 2018 es un año bien complicado, bien complejo, sin embargo es un año de resistencia económica. El gobierno revolucionario está hoy día prácticamente controlando el poder político, tomando en cuenta que la oposición prácticamente le entregó todo el poder que tenían en las alcaldías, que tenían en las gobernaciones a la revolución, a no querer participar, y están citando permanentemente la vía esa que el señor Carrasquero está promoviendo desde hace mucho tiempo, que es la vía militar, porque no pueden venir aquí en Venezuela y por la fuerza organizar al pueblo, organizar a la gente para que voten contra la revolución. Es por eso que seguirán siendo derrotados en todo el proceso electoral que vengan a futuro. Señor Carrasquero, se pasó su tiempo. No, perdón, señor Giuseppe, se le acabaron sus 30 segundos. Los 30 suyos. A ver, en Venezuela vamos a pasar de hambre, que es un síntoma, a hambruna, que es una estadística. Las tasas de mortalidad en Venezuela se van a ver afectadas por el hambre. El general hambre va a tumbar al gobierno de Venezuela. Este gobierno de narcotraficantes, este gobierno de ampones, delincuentes, desalmados, tiene los días contados. Los venezolanos tienen que entender que tienen que tomar la calle, que tienen que organizarse y que los militares venezolanos tienen que tomar una parte en esto y serán apoyados internacionalmente. Tiempo concluido. Muchas gracias a todos. Buena suerte, buenas noches. Será hasta mañana.